Vamos a tener un tiempo excelente. No sé si nos dé tiempo de alcanzar a terminar esta conferencia en este tiempo, entonces si alguien se puede llegar a quedar en la segunda, vamos a darle a continuación, ¿sale? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por tu amor infinito. Señor, el día de hoy yo te pido que tú nos enseñes, Señor, respecto de consagración. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy quiero terminar esta serie de primicias y el tema que quiero darte hoy es consagración. Y quiero que hagamos algo muy importante. Quiero que te estires. Quiero que le digas a la persona que está junto a ti, prepárate, que tu corazón esté sano, porque va a ser esto muy importante. Voy a darte un tema que se llama, o hemos definido, consagración. Cuando buscamos en el diccionario, la definición de consagración es hacer sagrado a alguien o a algo, dedicar o ofrecer a Dios por culto o voto a una persona o cosa. Cuando yo me puse, hemos estado leyendo la Biblia y te voy a decir algo, un poco más adelante vas a ver que la palabra consagración es muy seguida, es muy común. Pero algo que quiero yo aterrizar dos definiciones en la palabra consagración. La primera definición que yo quiero dar es hacer de uso exclusivo algo o a alguien para Dios. Y la segunda es efectuar un posicionamiento espiritual delante de Dios. Y quiero explicar algo. La primera, ¿por qué es importante para mí aterrizar este punto? Porque cuando hablamos de una consagración que hacemos de un uso exclusivo de Dios, aquí vamos a encontrar muchas veces en la Biblia que dice, es que en la Biblia aparece que el día de reposo es consagrado a Jehová. Es decir, ese día no puedes hacer ninguna otra cosa más que enfocarte en la presencia de Dios. Eso significa consagrar. Aquí en la iglesia, por ejemplo, yo te diría, todos estos instrumentos están consagrados. No vas a escuchar que de repente se use la batería para tocar por tu maldito amor, ni nada por el estilo, ¿se me explico? Está totalmente consagrado cada uno de ellos. Es decir, son de uso exclusivo para Dios. ¿Sí? ¿Estoy diciendo que algo con esto? Nuestro diezmo, ¿sabes? El diezmo debería ser algo que es consagrado. Es decir, no lo hago, no lo negocio, no estoy viendo si con mi diezmo puedo deducir impuestos. No. Es simple y sencillamente de uso exclusivo para Dios, ¿sale? Pero aquí hay una segunda definición que es la que yo quiero aterrizar y me preocupa un poco más. Cuando hablamos de consagración, yo creo que hay un posicionamiento espiritual. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas veces que hay personas que están consagradas. Es decir, vamos a encontrar ahora que hemos estado haciendo el devocional, un Abraham que nunca entra a un templo, que nunca se pone un efod, que nunca entra a una iglesia. Sin embargo, su vida está consagrada para Dios. ¿Sí estoy diciendo claro? Ahora, quiero que podamos entender algo. Algo que va a ser muy importante. Cuando hablamos de consagrar, automáticamente muchos van a decir, bueno, es que el pastor, por ejemplo, está consagrado. Su vida es única y exclusivamente para uso de Dios. Pero te voy a decir algo, sí, pero quiero que también sepas de que mi esposa y yo trabajamos, salimos, tenemos familia. Entonces uno no podría decir que está 100% consagrado. No sé si estoy diciendo en la primera definición. No porque no seamos de uso exclusivo, sino porque la segunda consagración, la segunda definición es la que a mí más me interesa explicar el día de hoy. Ese posicionamiento espiritual que Dios quiere hacer sobre nosotros. Ve esto. Quiero explicarte algo. Vamos por favor al libro de Números, capítulo 6. Números 6. Más adelante, si hubiese algún joven, no quiero que ningún joven se me aloque con esto que voy a leer, ¿sale? Pero bueno, vamos, ahorita me van a entender. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja, estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello.
Yo alguna vez en la secundaria o preparatoria le dije a mi mamá, mamá, estoy en voto nazario, ¿no? Entonces me quería dejar crecer el cabello y lo hice, y mi mamá me reprendía y me dijo, estás mal, pero bueno, me funcionó en ese momento, luego ya el día hoy ya no sé cómo, ¿no? Porque se me cae el cabello. Entonces dice, en el 6, mientras dure su consagración a mí, pon mucha atención en esto. Es decir, mientras estés posicionado en el lugar que tienes que estar, no podrá acercarse a ninguna persona muerta, ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano ni a su hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Ojo con esto, en el 9, si alguien de manera repentina muere junto a su consagración, se habrá contaminado, por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. En el 10, el octavo día llevará el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión 2 tórtolas o 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza. ¿Qué significa? Una persona que está posicionada delante de Dios no puede beber productos de la uva, no puede cortarse el cabello y estará ubicado para una manera delante de la presencia de Dios. Pero si por accidente una persona se muriese, entonces en ese momento esta persona lo sacaron de su momento de consagración. No sé si estoy siendo claro con esto. Muchas veces el efecto del pecado, lo más importante que va a buscar no es, ya caí en pecado, no, es sacarte de esa posición espiritual que Dios tiene para tu vida. Aquí lo que está pasando es muy claro. Estas personas se guardan, están haciendo un pacto, están cuidándose, no se cortan el cabello, no beben, pero por de repente algo pudo haber pasado y lo sacaron de su consagración. Y dice aquí algo bien importante: para que esa persona sea perdonada, tiene que ofrecer un sacrificio y esa persona es restaurada. No sé si estoy diciendo claro. Tú y yo, tú podrás decir, bueno, es que de repente yo entiendo esto del pecado. Ojo con esto, el día de hoy ya no matamos pájaros y ya no matamos animales, pero no, la sangre de Cristo nos cubre y es la que nos permite y nos da acceso nuevamente para estar en ese lugar espiritual llamado el lugar de la consagración. Tenemos que entender esto, porque algo que va a buscar hacer Satanás no es el hecho de que tú peques o no peques. Todo el tiempo lo que va a buscar hacer Satanás es sacarte del lugar que Dios tiene preparado para ti. Todos los pecados que Satanás ha preparado están con la intención de sacarnos de la posición que Dios tiene para nosotros. Ojo con esto, acompáñenme por favor rápidamente al libro de Génesis 3:6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunta: ¿no sabía Dios dónde estaba? Pero aquí hay algo que va a ser muy importante. Quisiera pedir, tenemos un Adán, es más, un Adán espiritual. ¿Sí? Ahí está, un aplauso para mi Adán físico y mi Adán espiritual. Ojo con esto. Vamos a representarlo así. Tenemos aquí un Adán físico, el Adán que se come la manzana. Digo, saben que me salió que no expliqué nada. Por tu culpa. No, ¿ok? El Adán físico es el que se come el fruto, ¿no? Aquí traemos una manzana, en la siguiente reunión va a ser una piña, pero se come el fruto. Pero el problema es que el Adán espiritual es el que Dios estaba buscando. Entonces, cuando llega Dios, no es que dice: ¿dónde está el Adán físico? El Adán físico sabía dónde estaba, pero el espiritual ya no estaba donde debería de estar. Entonces, cuando llega, lo ve que se está cubriendo
lo ve que tiene vergüenza, lo ve que simple y sencillamente ya no está ubicado en el lugar que Dios tenía preparado para él. Ahorita voy a explicar varias cosas, pero hay una pregunta que es bien fuerte que Dios le dice: ¿dónde estás? Y es una pregunta que en ocasiones Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Dónde estás tú? Muchas personas de repente vienen a la iglesia y tu cuerpo está sentado, tu cabeza está tal vez metida en lo que se está predicando, pero espiritualmente Dios hace una pregunta y te dice: ¿dónde estás? Porque hace un rato estabas ahí, pero ahora que volteo ya no estás en el mismo lugar. Y esto es algo bien delicado que tú y yo debemos entender. Ahora, ojo con esto. Tenemos dos congregantes. Ojo, bueno, ustedes van a hacer lo mismo. No, ya hay otros congregantes. Es que tengo un grupo así, pero buenísimo de actores aquí que están en otro nivel. Hay un congregante físico. Estos son congregantes de otras iglesias, Así, están ejemplificando congregantes de otras iglesias, porque los nuestros nunca les pasa esto. El físico está sentado, está poniendo atención, hace como que anota la conferencia, pero realmente está anotando otra cosa. Pero el espiritual está sentado, su cabeza está en otra cosa, ya no está emocionado, se congrega por congregarse, obedece por religión, ya no por convicción. Hace las cosas simple y sencillamente porque pues, es lo que se tiene que hacer. Un día puede pararse incluso a predicar y espiritualmente ya no está ahí. Y en ese mismo momento puede llegar Dios y preguntar lo mismo: ¿dónde estás? Físicamente tú puedes decir: es que yo me estoy congregando, estoy haciendo lo mismo. Hacemos el devocional no para alcanzar una revelación, sino para sentirnos un poco menos peor de lo que ya nos sentimos condenados. Y es lo que a veces pasa. Entonces, físicamente aquí está. Tal vez te voy a decir algo: hay muchas personas que pueden estar sentados y su espíritu dice: ya me quiero ir, ya no quiero saber más de Dios. Es más, posiblemente ya haya pasado lo mismo que pasó con Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tu espíritu no está donde debería de estar. ¿Sabes? Ya no es la misma intención de adorar. No sé si te ha pasado, pero hay veces que, por ejemplo, ahorita la adoración, híjole, se sentía pero grueso, ¿me explico? Y de repente, no sé si te ha pasado que llegas un domingo y sí, nada mal. Porque tu espíritu ya no está donde debería estar. A todos nos ha pasado. Yo te voy a decir algo: muchas veces nuestro espíritu puede estar en un lugar totalmente distinto de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y ahí es donde Dios vuelve a preguntar: ¿dónde estás tú? No se trata de una consagración de todo el día estar metido en la iglesia. Hay personas que todo el día se meten a la iglesia, todo el tiempo están haciendo cosas de Dios, todo el tiempo, pero te voy a decir algo: lo físico está metido en una iglesia, pero en lo espiritual no se sabe dónde está. En ocasiones, y esto le va a pasar a muchas personas cuando tú estás sirviendo cada vez más a Dios, sirves a Dios, sirves a Dios, sirves a Dios, pero poco a poco vas reduciendo tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión. Entonces físicamente te vuelves muy activo, pero espiritualmente ya no estás. Tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas llamadas que hacer, tengo tantas viejecillas que ir a visitar, tengo tanto que ir a rescatar, pero espiritualmente ya no estamos. ¿Sí estoy siendo claro? Pongamos mucha atención con esto. Ojo con esto. Muchísimas gracias a nuestros 4 actores guapísimos de París. Quiero explicar algo muy importante. Tarde o temprano, lo espiritual va a alcanzar lo físico. Y lo físico va a alcanzar lo espiritual. Ahorita lo voy a dejar bien claro. Dile a la persona: tarde o temprano, lo espiritual alcanzará lo físico. Ahí te va. Necesito un José el soñador físico y un José el soñador espiritual. Dice la Biblia que José el soñador era de hermoso parecer. Ok. No, pero... ya tenemos eso. Tú eres de demasiado hermoso parecer, no más. Mira, aquí tenemos... ¿Mandé? No, también. Ojo con esto. Tenemos un José el soñador físico, ¿ok? Y tenemos un José el soñador espiritual. Resulta que si este escenario lo vemos como una trayectoria de tiempo,
Resulta que cuando José el soñador tiene la túnica encima, en ese momento también tiene sueños de que ya está gobernando. Es decir, espiritualmente, él ya está gobernando. Si tú lo piensas en una línea de tiempo, José el soñador aquí está con su túnica, pero lo que Dios le está mostrando en una visión, él ya está mucho más adelante, él ya está por acá. Porque espiritualmente él se encuentra en este lugar, aunque el cuerpo o lo físico apenas esté aquí. Tarde o temprano, lo físico se va a alinear con lo espiritual. Pon mucha atención con esto. Entonces, en lo espiritual, él ya tiene visiones de gobierno. Físicamente, apenas está teniendo aquí una túnica. Tú conoces el proceso. De repente, le quitan la túnica, lo venden como un esclavo, y poco a poco, aunque él no entiende, está a punto de alinearse a lo espiritual cuando va a llegar su tiempo de gobernar. Dice la Biblia que cuando llega a la casa de Potifar, ¿qué es lo que pasa? Quieren estorbarle. ¿Para qué? Para que él no llegue a este momento exacto donde lo espiritual se alinea con lo físico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a pensar que él aquí ya está a punto de gobernar, pero justo aquí es cuando es el punto exacto donde se alinea el gobierno en lo espiritual con lo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tal vez físicamente puede decir, pues, no, simple y sencillamente me tropecé, no pasó nada. Pero en el trayecto que tal vez está avanzando José el soñador, va a intentar constantemente poner tropiezos para que lo espiritual no llegue a la cita que Dios tiene preparado para el momento exacto de su gobierno. Sigue caminando José el soñador y le intenta poner trabas, pero él toma con carácter y sigue avanzando. Y llega un momento donde lo espiritual se alinea perfectamente con lo físico. Y en ese momento ya no es el que corona nada más espiritualmente, sino físicamente empieza a recibir su bendición. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que estar perfectamente bien alineados. ¿Sabes qué van a intentar hacer? Van a intentar hacer que tú no llegues a la cita que Dios tiene preparado para ti. Van a intentar hacer estorbarte para que este tiempo preciso, esta alineación, esta consagración no se dé. José el soñador era una persona totalmente consagrado. Era una persona que en ocasiones, yo te voy a decir algo, la Biblia nunca dice de que él haya ido a una iglesia. La Biblia no dice que él haya estado todo el tiempo metido en un culto. No, no, no. La Biblia dice que él actuaba todo el tiempo conforme a lo que Dios quería. ¿Sabes qué hubiera pasado si José el soñador hubiese estado tal vez en este proceso histórico, un poquito más acá, donde de repente está aquí con Potifosa, y hubiera dicho, pues, ¿qué tanto es tantito? No hubiera llegado a la cita que Dios tenía preparado para él. Dice la Biblia que donde él estaba, la bendición de Dios siempre estaba. ¿Por qué? Porque él estaba consagrado, él estaba alineado, él sabía que había un plan espiritual para él. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Está avanzando los tiempos, ya superó esta prueba, llega a la cárcel y dice la Biblia que era tan bueno y que Dios le respaldaba tanto que le dieron las llaves de la cárcel. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues con las llaves ya dejo este proceso. Pastor, ya no quiero ir a la iglesia, ya estoy cansado, ya me cansé de todo, estoy harto, nada funciona. Porque te voy a decir algo, él no sabía cómo esto iba a suceder. Pon mucha atención. ¿Y qué tal si hubiera agarrado las llaves y se hubiera ido? En la cita que Dios tenía preparado para él, hubiera hecho la misma pregunta a Dios que hizo en Génesis. ¿Dónde estás tú? Porque tenía algo preparado para ti y simple y sencillamente no llegaste. Y eso es algo que tú y yo tenemos que poner mucha atención. ¿Sabes? En ocasiones te puedes decir, es que es más fácil equivocarse, es más fácil pecar. Yo te voy a decir, sí, pero ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo espiritual tarde o temprano se va a alinear con lo físico. Si estoy siendo claro con esto, pongamos mucha atención. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios nos está llamando a una cita perfecta, a un tiempo exacto. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Yo conozco muchas personas, perdón por lo que voy a decir, que no llegan a su cita. En ocasiones hay personas que en lo espiritual va muy adelantado, pero en lo físico simple y sencillamente se estorbó, se cayó, hizo esto y no llegaron a la cita que él tenía preparado para Dios. Y eso es algo que tenemos que poner mucha atención. Debemos analizar muchísimo. ¿Qué tal si Dios te dice, este tiempo de tu promoción, ahí estaba, el momento justo y llegas tarde? ¿Qué hubiera pasado si tal vez José el soñador hubiera dicho, no, pues es que vayan allá, Potifar, ya sabes, ¿no? Uno es de él y una canita al aire. ¿Sabes qué hubiera pasado? No llega a la cita.
¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido, hubiera escapado? ¿Qué tal si hubiera dicho, sabes qué, renuncio a este proceso de parte de Dios? Me mato. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado con la cita que Dios tenía preparada para él? Dios hubiera hecho la misma pregunta. ¿Dónde estás? Pongamos mucha atención en esto, ¿sale? Ahora, pongamos un ejemplo totalmente distinto. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros ustedes. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Perdón, y esto no lo expliqué, pero es una realidad. Cuando estás leyendo la historia de José el Soñador, dice la Biblia que José el Soñador tenía su túnica y todo muy padre. Pero hay un pasaje que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de repente los hermanos van a pastorear y de repente el papá de José le dice, necesito que vayas y veas a dónde están tus hermanos. Él va y en el camino se aparece un hombre a la mitad del desierto, errante, parado ahí. Ya sabes, como siempre hay siempre un hombre parado ahí en la mitad del desierto. Y el hombre le pregunta a José, ¿qué buscas? ¿A tus hermanos? Se fueron para allá. ¿Sabes por qué? Este versículo es clave. Porque Dios siempre va a tener la intención de colocarte en el lugar para que llegues a tiempo a tu cita. Uno podría decir, no, desgraciado Señor, ¿por qué estabas ahí parado en el desierto? ¿Por qué no moriste de una insolación? Porque si no hubieras sido tú, entonces nunca me hubiera vendido, nunca hubiera llegado a casa de Potifar, nunca hubiera estado en la cárcel, pero tampoco hubiera llegado al gobierno. Dios permite ciertos sucesos en tu vida y en mi vida que son claves para que lleguemos a la cita que Él tiene preparado para nosotros. Hay cosas que tú podrás enojarte. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó aquello? Y te voy a decir algo, son cosas no solo que Dios permite, sino son cosas que Dios provoca para que tú y yo podamos llegar a la cita precisa. La Biblia no dice que esa persona tuviese un nombre. Era una persona misteriosa, no traía ganado, no traía dinero. Era una persona que simple y sencillamente estaba parada en la mitad del desierto con una cita específica para poder decir a José, tus hermanos están allá. Hay muchas cosas que están así en tu vida que simple y sencillamente no tienen una explicación lógica. Es que Dios está preparando una cita que Él tiene contigo. Eso es la consagración de la que quiero hablar el día de hoy. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, por favor. Necesito rápidamente... Checa esto, perdón, antes del siguiente ejemplo. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice... Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una relación directa entre lo que hacemos entre lo físico y lo espiritual. En ocasiones no nos interesa tanto lo espiritual. Y pensamos que lo espiritual no tiene un sentido. ¿Para qué oro? Es un mover espiritual. ¿Para qué ayuda al prójimo? Es algo espiritual. Te voy a decir algo, físicamente tú no lo vas a entender. Hay cosas que de repente físicamente tú vas a decir, pues ¿para qué canto? ¿No? De todos modos, pues, o sea, ¿para qué? Porque estás moviendo algo espiritual. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. Cuando movemos lo espiritual, lo físico es altamente afectado. Lo espiritual aquí con José, en lo espiritual ya tenía una cita. El espíritu estaba muy adelantado, aunque lo físico todavía no lo pudiese ver. Hay personas que tal vez espiritualmente Dios te dice, no, es que te voy a bendecir. Pero tú estás tal vez acá como que, ¿cómo me vas a bendecir? ¿Y qué onda con los sueños de lo que el Espíritu me dice si yo estoy tal vez aquí preso? Si tal vez estoy yo aquí detenido. Me gusta porque es un ejemplo que muchas veces lo vas a ver en la Biblia. Llega Dios con Gedeón. ¿Y qué es lo primero que dice? Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido, asustado, limpiando la comida para llevarse un bocado a la boca. ¿Cuál esforzado? ¿Cuál valiente? No hay nada de eso. Y te voy a decir por qué. Porque Dios está poniendo los ojos en lo espiritual, porque Él está viendo ya cómo Gedeón conquista, aunque lo físico Gedeón aquí no tiene ni un ejército. Aquí no tiene ni perro que le ladre. Pero en lo espiritual, acá ya hay algo que Él ya está gobernando. Él ya lo vio Dios ganando. Y por eso en ocasiones no te frustres cuando Dios te dice, eres bendito. ¿Bendito? No, hombre, tengo la suegra en la casa. No puedo pagar esto, no puedo pagar aquello. Las finanzas están mal, el hijo está mal.
La esposa está peor. ¿Cómo Dios te atreves a decirme que soy bendito? Porque en lo espiritual hay una cita que está adelante a la que tú no debes llegar tarde. Ojo con esto. Siguiente ejemplo. Sansón. Ya tengo un Sansón muy guapo. Y tengo un Sansón espiritual también. Él es el Sansón físico, ¿no? No. Y vamos a hacer una línea de tiempo, porque esto muchas veces nos va a suceder. Físicamente vamos a ver personas que tal vez en una línea de tiempo ya están mucho más adelantados, pero espiritualmente tal vez son como niños, chiquitos. Y aquí quiero hacer un ejemplo muy claro. En el ejemplo de Sansón, pedí que fuera un niño y que fuese ciego. Porque Sansón no se dio cuenta de que tal vez en lo físico tenía dinero, le estaba yendo bien, ganó batallas, él peleaba y siempre Dios lo respaldaba. Porque físicamente él iba muy adelante, pero espiritualmente estaba muy por detrás. Y en ocasiones esto sucede. Checa esto, durante toda la vida de Sansón, Sansón fue poniendo cargas espirituales a sí mismo. Entonces de repente Sansón a su espíritu le pone una carga para sus papás. Déjame cargar tantito. No, es que tu papá, ¿qué sabes? Ay, ¿a poco tú me vas a decir con quién yo me voy a casar? Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Pone cargas espirituales y cargas espirituales sobre él mismo. Sansón piensa que él puede seguir avanzando por la vida sin ninguna bronca. ¿Y qué hacía Sansón? Pero te voy a decir algo, el problema es que él fue poniendo cargas espirituales y el final de sus días, ¿sabes cómo muere Sansón? Aplastado por sus cargas espirituales. Así muere. Porque todo lo que él fue haciendo durante toda su vida fue cargar cosas espirituales. Y al final de los días, me gusta mucho, ¿por qué? Porque el día que Sansón le son arrancados sus ojos, a partir de ahí, espiritualmente, él comienza a ver. Hay personas que necesitan de repente perder los ojos para empezar a ver cosas espirituales. Hay personas que de repente necesitan una enfermedad para empezar a ver. El problema no es tanto la enfermedad, el problema es que en ocasiones llegamos tarde a la cita. ¿Sabes cuál era el problema? El proyecto de Sansón no era nada más matar filisteos. El proyecto de Sansón era que pudiese gobernar. Entonces, cuando en la línea de tiempo lo físico y lo espiritual se alinean, él nunca pudo gobernar. Porque llegó a la cita, pero lo espiritual estaba totalmente desconectado con lo físico. No pudo gobernar. Todo el tiempo pensó en lo que él necesitaba, se casaba con una, le quemaban a la esposa, se casaba con otra, todo el tiempo estaba metido en eso. Entonces, ¿cuál es el problema? En ocasiones como iglesia podemos estar llegando tarde a las citas. Uno puede decir, no, es que yo no necesito orar, simple y sencillamente me enfoco a lo físico. Y te voy a decir qué es lo que ha pasado. Hay personas que llegan a la cita en lo físico y de repente las cosas simple y sencillamente no se dan. Porque espiritualmente no estás alineado. Simple y sencillamente no llegaste a la cita. La Biblia dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. ¿Qué significa? José el soñador. ¿Quién en su sano juicio brinca de estar en un reclusorio a gobernar? ¿Quién? ¿Qué era lo primero que él buscó? El reino de Dios y su justicia. Él buscó la alineación espiritual. Físicamente, él tal vez estaba en una cárcel, pero se alineó. Sansón, él no buscaba lo espiritual. Pero llegó un momento que cuando lo espiritual, o más bien lo físico, lo alcanzó lo espiritual, en ese momento él perdió. Tú y yo vamos a ser alcanzados por lo espiritual, nos guste o no. Dile a la persona, llega temprano. Y todos hacen, qué feo es que de repente haya personas que están corriendo una cita y simple y sencillamente no lleguen. Ahí te va, buen ejemplo.
Vamos a quitar la ascensor, vamos a ponerlo más bajo. Quítate la por favor. Y tus super pectorales de entrenamiento. Sí, yo sé que son como muy naturales, pero ahí está. Ahora, vamos a pensar algo. Vente, Cami, vente para acá. Físicamente, hay cristianos que pasa esto. De repente están pidiéndole algo a Dios en un futuro. En este momento el cristiano está orando, un canal de oración. Entonces está orando y lo espiritual de repente está avanzando para llegar a la promesa, a la bendición que está sobre la mesa. Pero de repente el cristiano en su andar sigue andando en el camino, camina. Y en su andar, cuando está a punto de agarrar el espiritual, la promesa, el cristiano se cansa. No, ¿sabes qué? No, ya no. Ya eso de tener ayuda idónea, ¿para qué? Mejor me quedo a forrar Biblias, ¿no? Mejor me quedo, no sé. Es más, ya no quiero una cristiana, ahora quiero una filistea, lo primero que agarre, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, y aquí hay una realidad. ¿Sabes por qué en ocasiones hay cristianos que no alcanzan la bendición? Porque se cansaron. Justo cuando lo espiritual estaba a punto de alcanzar y justo cuando él estaba a punto de alinearse con la promesa, no llegaron. Es algo que es muy común. En ocasiones Dios tiene preparado algo para ti. En ocasiones hay una bendición que está lista, pero lo espiritual se cansa y no llegan a tomar lo que Dios tiene preparado. ¿Has orado por algo que de repente dices, no, ya estuvo? No, Dios, ¿sabes qué? Ya mejor cambiamos de plan. Ya no quiero a Pedrito, ahora quiero al, no sé, al Shakiras, ¿no? Prefiero a eso. ¿Por qué? Ojo con esto. No porque era el plan de Dios, simple y sencillamente porque es más fácil. Porque cuando hay un plan de parte de Dios, entonces yo me tengo que esforzar, tengo que mover lo espiritual. Pero de repente en Shakiras no necesito tanto mover espiritual. Hay chavitas que de repente puedes conseguirte un galán por oración, por convicción, por relación con Dios, o te puedes agarrar a un patán simple y sencillamente por enseñar más carne. Uno es más fácil que el otro. Pero te voy a decir algo. Imagínate que el día que te vas a encontrar al amor de tu vida, simple y sencillamente estás caminando y por algo no llegas a la cita. Espiritualmente Dios lo tenía preparado el 21 de agosto de 1900, ahí está preparado. Y no llegaste. ¿Por qué? Me cansé, me tropecé, estaba harto, estaba deprimido. La consagración es un punto espiritual en el cual tú y yo no nos debemos de mover. Pastor, me he tropezado. Entonces levántate y recupérate para el lugar que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuál es la cita que tú y yo tenemos? Hay personas que están cansadas. Hay personas que de repente, pastores, que caminan. Imagínate cómo estaba José el soñador. Por ser bueno, por ser recto, lo encarcelan. En la cárcel, por ser bueno, por ser recto, le dan más autoridad, pero de ahí no lo sacaron. A la persona que él ayuda en la cárcel, dice la Biblia, que se olvida de él. Te voy a decir algo, va a llegar un momento que aunque tú no lo entiendas, lo espiritual se va a alinear con lo físico y vas a decir, valió la pena. Pero también va a haber personas que tal vez están moviéndose en lo físico, se están moviendo más en la carne y un día lo espiritual te va a alcanzar. Y ese día vas a decir, híjole, debí haber hecho cosas distintas. Conozco muchas personas que ya después de cierto tiempo dicen, debí haber hecho, debí haber buscado, debí haber, y te voy a decir algo, el tiempo los alcanzó. Dice la Biblia algo bien importante, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. ¿Sabes? Entre una persona física que está en lo espiritual, que está interesado en eso, y una persona que está buscando lo carnal, tal vez al principio se vea igual, como cuando una persona tira semillas de cedro y otro tira semillas de maíz. Los primeros días se ve igual, no pasa absolutamente nada. Es más, posiblemente el que tire aquellas semillas que son más baratas, más sencillas, va a empezar a tener un fruto más rápido. Por eso de repente hay cristianos, no de esta iglesia, en otras que dicen, Dios, ¿por qué bendices a ese naco con un carro así? Y yo que te sirvo, tú no me lo das a mí. Ah, tranquilo. Porque él puede estar sembrando maíz y tú estás sembrando cedro. El cedro se tarda a veces 15 años en darse, el maíz cada 3 meses sale.
Entonces tú te puedes estar desesperado. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Si yo estoy haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que lo espiritual se va a alinear a lo físico y en ese momento va a caer la bendición. Ahora, pon mucha atención. La persona se puede desesperar. Y tú vas a decir, pero ¿por qué él está dando? ¿Y por qué a mí no? Porque si yo soy bueno, ¿y por qué a mí no? ¿Sabes? Hay cristianos que de repente están sembrando cedro y de repente se cansan. Y empiezas otra vez a sembrar maíz. Y empiezas a sembrar maíz y de repente vas a decir, mira, ya tengo frutos bien rápido como él. Ya descubrí que sí, dejo de hacer las cosas, no. Pero te voy a decir algo, un momento lo espiritual se va a alinear con lo físico. Y cuando ese momento suceda, tienes que estar preparado. ¿Sale? De la persona que está junto a ti, prepárate. Como decía el pastor Omar, deja de andar en las carnitas. ¿Sale? Muchas gracias. Un aplauso para nuestros personas. Dice, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa? Hay personas que se están congregando, pastor, llevo 60 años de cristiano. ¡Wow! ¿No? ¡Qué padre! Y te voy a decir algo, físicamente tienen 60 años de que su cuerpo asiste a una iglesia, pero su espíritu todavía está consumiendo leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice aquí, espiritualmente hay cosas que están preparadas para ti, pero tienes la madurez de un niño. Entonces necesitas fortalecer el espíritu. ¿Para qué? Para que puedas recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Debemos tener mucho cuidado de que entendamos que en algún momento lo espiritual se va a alinear a lo físico. Cuando ese momento suceda, te voy a decir algo, va a haber una gran bendición para nosotros. Checa esto, Hebreos 12:1, el ejemplo de Sansón. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú puedes decir, no, es que mira, si de hecho tantito pecado, como que la carrera es más a gusto. No, no es cierto, corres pesado. No, bueno, vamos, ¿qué tanto es tantito? Estás corriendo pesado. Hay personas que dicen, no, es que yo no estoy pecando, pero estás llevando una carga encima que no deberías estar llevando. Y te voy a decir algo, ese tipo de cargas debes de tener cuidado, porque pueden hacer que no llegues a la cita que Dios tiene preparado para ti. Pastor, ya la regué, ya me equivoqué. Entonces te voy a decir algo, quítate todo y empieza a correr para recuperar el tiempo que perdiste para llegar a tu cita. ¿Qué hemos hecho? Pastor, nos hemos equivocado. Pastor, me salí de esa posición espiritual, de ese lugar de consagración que Dios tiene para mí. Pastor, me sentí muy identificado con el cristiano que está sentado, pero su espíritu ya se quiere ir. Pastor, me siento tal vez mal, y te voy a decir algo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque vas a llegar tarde a la cita. Porque el día de la promoción, el día grande, temible de Jehová, ojo con esto, ten cuidado de no estar ahí. Quiero que el día de hoy las personas se puedan consagrar. Quiero que el día de hoy tú y yo podamos verdaderamente estar en el lugar que Dios nos ha preparado para nosotros. ¿Sabes? Yo veo ejemplos en la Biblia. Hay un sacerdote llamado Elí. Él estaba dentro de la iglesia, pero cuando Dios lo buscaba, no lo encontraba. Cuando Dios hablaba, él no podía escuchar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente espiritual ya no estaba. Le pasó lo mismo que a Adán. Adán, ¿dónde estás? Lo mismo pasó con Elí. Elí, ¿dónde estás? Y como ya no había alguien que pudiese escuchar, entonces Dios tuvo que empezar a hablar a un niño, porque el grande ya no podía escuchar. Dice la Biblia que este hombre muere ciego. Cuando le dan una noticia, se rompe, se va de espaldas y se desnuca. Porque un día lo físico se alineó con lo espiritual. No por el hecho de estar viniendo a una iglesia, no por el hecho de sentarte, significa que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que me preocupa? Que espiritualmente no estemos donde Dios quiere que tú y yo estemos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios hablaba, ellos escuchaban. Ellos tenían la reunión. O sea, imagínate, yo no puedo pensar en eso. ¿Te imaginas estar caminando y sentir la presencia de ángeles?
Todavía más fuerte, sentí la presencia del Espíritu Santo así directo. O sea, era brutal lo que vivía. Por eso cuando Dios llega y dice, ¿dónde estás? Hay muchas personas que el día de hoy Dios te está haciendo esta pregunta, ¿dónde estás? Dios quiere que tú te vuelvas a ubicar espiritualmente donde tienes que estar. Pastor, es que estoy corriendo muy pesado, quítate todo. Es que me he equivocado, quítate todo. Despójate de todo. Es que tengo problemas de esto, es que tengo pecado, es que tengo bla, bla, bla. Quítate todo. Pastor, estoy haciendo las cosas correcto. Entonces sigue avanzando. Porque va a llegar un momento que no lo vas a poder entender, pero se va a alinear lo físico con lo espiritual, como le pasó a José. Es que yo no entiendo cómo de aquí Dios me va a llevar hasta acá. No es lógica. Por eso cuando dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, es decir, todo lo demás se va a acomodar para que la cita sea perfecta. Cuando está José el soñador, lleva mucho tiempo en la cárcel. Yo me imagino que apesta a reo de ese tiempo. Y de repente trae la barba larga, está sucio. Y dice, no, espérate. Hay una cita que Dios está preparando para este hombre. ¿Qué le hace? Lo bañan, lo afeitan, lo preparan para la cita que va a tener con el rey. Incluso él, actuando en santidad, él tomó un tiempo para prepararse para la cita que Dios iba a tener con él. Hay personas que están aquí que Dios tiene una cita contigo, pero es tiempo de que tú te prepares, es tiempo de que tú te arregles y que no llegues tarde. Me he sentido mal, pastor. Mira, hay mucha gente que no está pecando ni nada, pero es que estoy triste, pastor. ¿Por qué estoy triste? No, pues, porque perdió el Santos. Y siempre hay una razón para caminar cargado, siempre. Cuando no te duele esto, te duele aquello. Cuando no te preocupan los koalas de Australia, te preocupa el coronavirus. Todo el tiempo hay algo que te asedia. Y te voy a decir algo, estás retrasándote para la cita que Dios tiene preparado para ti. Hay personas, y te voy a decir algo, porque a mí me ha tocado correr cargado. A mí me ha tocado correr con pecado encima y digo, no, es que no. Y tengo una cita preparada para ti. No, es que... Y te voy a decir algo, empezamos a despreciar esa cita. No, ni tenía ganas de ser pastor. No. No, ni tenía ganas de casarme con el amor de mi vida. No tenía ganas. No, ni tenía ganas de que Dios me bendijera con el negocio. No, yo me dedico a otra cosa. Y desprecias y le pones un valor mucho más barato a aquella cita que Dios tiene para ti. Yo te voy a decir algo. Hay citas que cuando son de parte de Dios, híjole, sabes que naciste para ese momento. Sabes. ¿Sabes uno de los momentos? Yo te podría decir uno de los momentos que yo agradezco a Dios porque llegué a la cita el día de mi boda. Cuando nos estaban casando, yo dije, llegué a tiempo. Un momento que no puedo cambiar. El día que recibí una unción pastoral, fue una cita que Dios tenía preparado. Llegué a tiempo. Ahora que van a nacer nuestros hijos, híjole, te voy a decir algo. Sonará muy tonto lo que te voy a decir, pero tengo que llegar a tiempo. Porque ahorita como papá puedo decir, pues, no importa. Pues mira, ahorita medio peco y ya cuando lleguen, pues ya llegué, hijos, ya llegué. No. Yo tengo que llegar a tiempo a la cita. Porque son ocasiones, son puntos específicos de tu vida, son citas que no se van a volver a repetir. Tú y yo tenemos que aprender a correr pacientemente, pero efectivamente esta carrera. Pastor, no me está yendo bien, sigue corriendo. No rompas principios. Va a llegar un momento que lo espiritual se va a alinear a lo físico y en ese momento vas a ver en esa cita que todo lo que habías estado esperando, que todo lo que habías soñado, que la promesa de parte de Dios se cumple. Dice el rey David, no hay alguien que confíe en ti y que tú lo hayas decepcionado. No existe. Ojo con esto, no existe alguien que espiritualmente tú lo hayas citado, se haya esforzado, pagó el precio, llegó y que cuando haya llegado tú le hayas fallado. No existe. Hay una cita. Es tiempo que el día de hoy
es un tiempo para consagrarnos, para ubicarnos en el lugar que Dios tiene preparado para ti y para mí. ¿Cuál es ese lugar? Te voy a decir algo, no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es un lugar donde tú dices, aquí está el Espíritu, lo puedo sentir, lo puedo respirar, lo puedo palpar. Señor, no siento que venga atrasado. Llegué a la cita, llegué al punto preciso para tener un encuentro contigo. Si hay alguien en este lugar que dice, yo necesito ir a consagrarme, venía tarde, pero el día de hoy va a ser distinto, porque estoy a punto de decidir de llegar a la cita correctamente, quiero pedirte que te pongas en pie, por favor.